Nacido el 30 de marzo de 1807 en Córdoba, España, Diego de León y Navarrete llegó al mundo en una nación desgarrada por la guerra y la incertidumbre. Su infancia transcurrió en los últimos coletazos de la Guerra de Independencia contra Napoleón, en una España todavía cicatrizando por dentro. Su familia, de noble linaje, aunque no de gran fortuna, pertenecía a la pequeña aristocracia andaluza. Desde muy joven, Diego mostró inclinaciones hacia la disciplina militar y una inusitada capacidad para el liderazgo, características que lo marcarían de por vida. Fue enviado a estudiar a Madrid, donde se educó en el Colegio de Artillería, uno de los centros militares más prestigiosos del país. Aunque inicialmente se pensaba que seguiría una carrera académica dentro del cuerpo de artillería, el estallido de los conflictos internos y la llamada de la acción militar lo arrastraron hacia el campo de batalla. Su carácter impetuoso y decidido no era adecuado para la rigidez técnica de la artillería. Él estaba destinado a destacar entre la caballería, donde el valor y el liderazgo se probaban cuerpo a cuerpo. En la década de 1830 España se sumergía en el caos de la Primera Guerra Carlista. Una contienda civil brutal que enfrentaba a los partidarios del pretendiente Carlos María Isidro de Borbón, los carlistas, con los liberales que defendían los derechos sucesorios de Isabel II. En este contexto convulso, Diego de León entró en combate bajo la bandera isabelina. Desde sus primeras participaciones, destacó por su valentía temeraria, su astucia táctica y su carisma natural para comandar hombres. No era un militar de despacho, sino un soldado de campo que marchaba, luchaba y sufría junto a sus tropas. Su primera gran notoriedad llegó durante una acción en Cataluña, donde, al mando de una pequeña fuerza de caballería, logró sorprender y dispersar a una columna carlista 3 veces más numerosa. Esta hazaña no solo le valió el ascenso, sino que comenzó a forjar su leyenda como jinete audaz y comandante brillante. Su manera de combatir, rápida, feroz y arriesgada, le granjeó enemigos y admiradores por igual. Algunos lo veían como un temerario inconsciente, otros como el modelo perfecto de caudillo militar romántico, mezcla de coraje e idealismo. En 1835, fue nombrado comandante de escuadrón y enviado al Frente del Norte, donde la guerra carlista alcanzaba sus episodios más sangrientos. Allí, se consolidó como una figura de renombre dentro del ejército liberal. Su unidad, apodada por algunos como los Jinetes de Fuego, se convirtió en sinónimo de efectividad y ferocidad en el combate. Diego no pedía a sus hombres lo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Encabezaba las cargas, desafiaba las balas, y en más de una ocasión fue visto rescatando personalmente a soldados heridos en medio del fragor de la batalla. Pero la fama militar de Diego de León no tardó en colisionar con los entresijos políticos de la corte. A medida que escalaba en el escalafón, también comenzaban a crecer las tensiones entre el ejército, los liberales moderados y las facciones más radicales que pugnaban por el control del gobierno. Aunque Diego se declaraba leal a la reina Isabel II, su desconfianza hacia los políticos de salón y su defensa de una monarquía fuerte, pero con sentido del deber nacional, lo convirtieron en una figura incómoda para algunos sectores del poder. En 1837, durante una de las acciones más relevantes de la guerra, se enfrentó a las tropas carlistas en la batalla de Villar de los Navarros. Fue una jornada intensa y feroz, donde nuevamente destacó por su bravura, aunque la victoria fue costosa y dejó profundas heridas en ambos bandos. Tras la batalla, el propio general Espartero reconoció públicamente su valor y fue ascendido al grado de coronel. A los 30 años, Diego de León era ya un héroe nacional para muchos, aunque también empezaban a surgir rumores de envidias, rivalidades y posibles conspiraciones en su contra. En esos años, su imagen empezó a difundirse más allá del ejército. La prensa liberal hablaba de él como el espadón de la caballería, y las tertulias de Madrid se llenaban de anécdotas sobre sus hazañas, algunas ciertas, otras exageradas. Su juventud, su valentía, su aspecto gallardo y su reputación como defensor de la patria lo convirtieron en una figura carismática dentro del imaginario popular. Pero Diego no era solo un hombre de guerra. En sus cartas personales, se mostraba como un idealista, preocupado por el destino de España, deseoso de verla unida y fuerte, lejos del caos partidista que la asolaba. Sin embargo, a pesar de sus intenciones patrióticas, su destino estaba irremediablemente ligado a los vaivenes de la política española del siglo XIX. Y la tempestad aún no había terminado. Corría el año 1838 y la Primera Guerra Carlista continuaba su curso. Diego de León, ya ascendido al grado de coronel, no cesaba de acumular méritos en el campo de batalla.
Fue entonces cuando se le encomendó una de las misiones más arriesgadas de su carrera, el socorro de la ciudad de Morella, en Castellón, sitiada por fuerzas carlistas bajo el mando del temido general Ramón Cabrera. Diego organizó una acción relámpago con un destacamento de caballería ligera, cruzando abruptamente el Maestrazgo por caminos imposibles, para intentar romper el cerco. Aunque la operación no logró levantar el sitio por completo, permitió el abastecimiento temporal de la guarnición y debilitó las líneas enemigas. Su audacia fue nuevamente celebrada. Poco después, Diego fue nombrado brigadier. Su ascenso meteórico reflejaba no solo sus méritos militares, sino también la necesidad del gobierno liberal de mantener figuras heroicas que inspiraran confianza en medio del prolongado conflicto civil. Era joven, valiente y popular, un símbolo necesario en tiempos de incertidumbre. A su paso por las ciudades, la gente salía a vitorearlo, y su fama creció hasta alcanzar tintes casi míticos. Pero Diego no se dejaba cegar por los aplausos, sabía que la política era traicionera y que los enemigos no solo estaban en el frente carlista. En 1839 se produjo un giro decisivo en la guerra. El general Espartero, jefe del ejército liberal, firmó el convenio de Oñate con el general carlista Maroto, lo que supuso el fin del conflicto en el norte. Muchos carlistas aceptaron el pacto y depusieron las armas, aunque en otros puntos del país, como Cataluña y Valencia, la resistencia persistía. Diego de León, aunque favorable al fin de la guerra, vio con recelo ciertos términos del acuerdo, especialmente la reintegración de antiguos enemigos en el ejército isabelino. Su visión de la patria no toleraba componendas que pusieran en riesgo la estabilidad ganada con sangre. Con la guerra prácticamente finalizada, comenzó una nueva etapa en la vida de Diego. Fue llamado a Madrid y designado jefe del regimiento de húsares de la Princesa. Desde esa posición, asumió funciones tanto militares como de representación institucional. Su porte, su educación y su reputación le abrieron las puertas de los círculos más selectos de la capital. Fue condecorado con la Gran Cruz de San Fernando, una de las máximas distinciones del ejército español. Pero también allí, en los salones de la nobleza y en los despachos del poder, comenzó a entreverse el conflicto que marcaría su destino final. El general Baldomero Espartero, convertido en regente tras la abdicación de María Cristina en 1840, se convirtió en la figura dominante del país. Sin embargo, su estilo autoritario, su desconfianza hacia los sectores moderados y su progresiva concentración del poder encendieron alarmas en numerosos sectores del ejército, la aristocracia y la política. Diego de León, aunque respetuoso de la jerarquía, se alineó cada vez más con quienes consideraban que Espartero estaba desviando el rumbo de España hacia un régimen personalista y peligroso. En 1841, cuando Espartero disolvió las Cortes y asumió aún más poder, estalló una revuelta en varias ciudades del país. Sevilla, Barcelona y otras localidades se alzaron en armas, pero los levantamientos fueron sofocados con violencia. Fue entonces cuando un grupo de generales moderados, entre ellos Diego de León, comenzó a conspirar abiertamente contra la regencia. El objetivo era derrocar a Espartero y restaurar un gobierno moderado que respetara la monarquía constitucional sin caer en el caudillismo. En octubre de ese mismo año, Diego de León participó en un intento de golpe decisivo, el asalto al Palacio Real de Madrid. La operación consistía en apoderarse del palacio y proclamar la mayoría de edad anticipada de Isabel II, que entonces tenía apenas 11 años, lo que pondría fin a la regencia. Diego, al frente de un grupo de húsares leales, penetró en el corazón de la capital y llegó a las puertas mismas del palacio. Sin embargo, la acción fue mal coordinada. Las tropas de Espartero reaccionaron con rapidez, y los sublevados fueron repelidos tras un breve pero intenso enfrentamiento. La conspiración había fracasado. Diego de León, lejos de huir, decidió permanecer en Madrid para intentar reorganizar la resistencia. Fue capturado a los pocos días en la casa de un simpatizante, sin ofrecer resistencia. Su detención causó una conmoción en la capital. Para muchos, Diego era un héroe nacional, un patriota que había arriesgado su vida por defender la libertad. Para otros, especialmente los partidarios de Espartero, era un conspirador que había traicionado al gobierno legal. Llevado ante un consejo de guerra, su juicio fue breve y cargado de tensiones políticas. A pesar de las súplicas de amigos, militares y ciudadanos que pedían clemencia, el gobierno de Espartero decidió dar un castigo ejemplar. La sentencia fue contundente: Diego de León sería fusilado por alta traición.
Tras su detención, Diego de León fue encarcelado en el cuartel del Buen Suceso, en Madrid. En los días que siguieron a su captura, la capital se vio envuelta en un ambiente de incertidumbre, indignación y silencio tenso. La noticia de su sentencia a muerte se esparció rápidamente y causó una oleada de reacciones. Algunos sectores del ejército, de la aristocracia y de la ciudadanía intentaron interceder por él, apelando a su historial heroico, a su lealtad a la reina y a su valor probado en el campo de batalla. Las peticiones de clemencia llegaron incluso a los círculos más cercanos al propio Espartero. Pero el regente se mantuvo firme. Para Espartero, ceder sería un signo de debilidad. Ya había enfrentado varios alzamientos y conspiraciones desde que asumió el poder, y veía en la ejecución de Diego de León una forma de cortar de raíz cualquier nuevo intento de sublevación. Aún así, el hecho de que el ajusticiado fuera un héroe nacional y no un vulgar insurrecto, generó dudas incluso entre sus propios partidarios. ¿Era prudente condenar a muerte a uno de los hombres que había dado su juventud y su sangre por la causa isabelina? Durante los días previos a su ejecución, Diego de León se comportó con entereza y serenidad. Sabía que su destino estaba sellado y no albergaba falsas esperanzas. En sus cartas escritas desde la prisión, se muestra sereno, resignado y profundamente patriótico. No pidió perdón, ni renegó de sus actos. Por el contrario, reafirmó su lealtad a la reina Isabel II y expresó su deseo de ver a España libre del despotismo y la arbitrariedad. A sus allegados les pidió que no buscaran venganza, sino justicia. Su última voluntad fue sencilla: morir con honor, como un soldado y un caballero. El 15 de octubre de 1841, en el Paseo del Campillo de Madrid, se llevó a cabo su ejecución. La ciudad amaneció con una tensión insoportable. Muchos temían disturbios o manifestaciones, y el gobierno desplegó tropas para asegurar el orden. Aún así, cientos de personas se congregaron silenciosamente para presenciar los últimos instantes del militar que había sido símbolo de valor y sacrificio. Diego de León fue conducido al lugar del fusilamiento con la cabeza alta y el uniforme impecable. Caminaba con paso firme, acompañado por un sacerdote y por varios oficiales que, visiblemente emocionados, no podían contener las lágrimas. Cuando llegó al paredón, se negó a ser vendado. Quiso mirar de frente a sus verdugos. Con voz clara, dijo: «Muero por España. Espero que algún día se comprenda que lo hice todo por su bien». Los disparos rompieron el silencio. Diego de León cayó sin un grito, con dignidad y valentía, como había vivido. Tenía apenas 34 años. Su cadáver fue recogido por amigos y soldados que habían servido bajo su mando, y su entierro se convirtió en una ceremonia cargada de simbolismo. Fue sepultado en el cementerio del Este, donde pronto comenzaron a llegar flores, mensajes y visitantes. Había muerto un hombre, pero nacía una leyenda. El impacto de su muerte fue inmediato. La figura de Diego de León, hasta entonces admirada principalmente en círculos militares, se convirtió en un símbolo de resistencia para los moderados y para todos aquellos que veían en Espartero una amenaza a las libertades constitucionales. Los poetas escribieron elegías en su honor, los periódicos más críticos con el gobierno condenaron la dureza de la sentencia, y en el ejército comenzaron a circular retratos suyos como un mártir del deber. En los meses siguientes, la ejecución de Diego de León se convirtió en un punto de inflexión. La regencia de Espartero, que hasta entonces parecía firme, comenzó a tambalearse. Las conspiraciones se multiplicaron, y las simpatías hacia el regente disminuyeron. Muchos comenzaron a ver en Diego no a un traidor, sino a un adelantado de lo que vendría, un país gobernado por civiles, donde el ejército y el pueblo estuvieran al servicio de la ley, no de los caudillos. De hecho, fue tal la conmoción por su muerte que en 1843, apenas 2 años después, Espartero fue finalmente derrocado y obligado a exiliarse. Isabel II fue proclamada mayor de edad con solo 13 años, y comenzó una nueva etapa en la historia del país. Aunque Diego de León no vivió para verla, su sacrificio fue interpretado por muchos como uno de los detonantes de ese cambio político. Con el paso del tiempo, su nombre fue incorporado a calles, plazas y academias militares. Su figura fue evocada como la de un modelo de oficial íntegro, valiente, dispuesto a morir por sus principios. Su vida y muerte se convirtieron en una advertencia y un ejemplo, que el honor, cuando se pone al servicio de la patria, no teme al castigo ni a la muerte. La muerte de Diego de León no fue simplemente el final de una vida militar ejemplar, fue también el nacimiento de un símbolo. Mientras su cuerpo descansaba bajo tierra, su memoria crecía con fuerza en la conciencia nacional.
Las tertulias liberales lo evocaban como un mártir de la libertad, mientras los sectores moderados lo alzaban como el ideal de un militar leal a la monarquía y a la Constitución. Incluso aquellos que no compartían sus ideas políticas respetaban su integridad, su valentía y su coherencia. El recuerdo de Diego de León se convirtió en un punto de referencia dentro del ejército. En las academias militares, su figura era estudiada y admirada. Se hablaba de su estrategia, de su inteligencia en el combate y de su capacidad para inspirar a sus hombres. Era joven, sí, pero su prestigio lo había llevado a ocupar puestos de alta responsabilidad en plena guerra civil. Su liderazgo natural era indiscutible, y su disciplina férrea, sin ser cruel, le ganaba tanto respeto como cariño entre sus subordinados. Uno de los aspectos más mencionados en su legado fue su sentido del deber. Diego no había actuado por ambición personal, sino por lo que consideraba el bien supremo de España. Cuando decidió participar en la conspiración contra Espartero, lo hizo porque creía que el rumbo del país se estaba desviando peligrosamente hacia el autoritarismo. No buscaba el poder para sí mismo, ni recompensas, ni títulos. Lo impulsaba una convicción profunda, que la soberanía debía estar en manos de la ley y la monarquía legítima, no en la voluntad de un solo hombre, por muy popular que fuera. Es esa dimensión ética la que consolidó su imagen como héroe nacional. Su última frase antes de morir, "Muero por España", no fue un eslogan vacío, sino la condensación de toda una vida entregada al servicio. En una época plagada de oportunismos, traiciones e intereses personales disfrazados de ideología, Diego de León encarnó una rara pureza de ideales. Quizá por eso su figura resurgió con fuerza en los años que siguieron a su ejecución, cuando la regencia de Espartero colapsó y el país buscaba referentes de integridad. En 1843, 2 años después de su muerte, la caída de Espartero reconfiguró el panorama político. Isabel II, aún adolescente, fue proclamada mayor de edad y asumió oficialmente la corona. Con este cambio comenzó una etapa más estable en la política española, al menos en apariencia. Los moderados regresaron al poder y promovieron una imagen de reconciliación y orden. Fue en este contexto que la memoria de Diego de León fue reivindicada con más fuerza que nunca. Se iniciaron homenajes públicos. Se colocaron lápidas conmemorativas, se levantaron bustos y se promovió la idea de trasladar sus restos a un lugar de honor. Diversas publicaciones militares y literarias de la época le dedicaron artículos, biografías y poemas. La nobleza y la burguesía liberal promovieron actos de memoria en su nombre. Su figura se convirtió en modelo de conducta, no solo para los militares, sino también para la juventud que aspiraba a servir al país con decencia. Pero no todo eran loas. Algunos sectores, especialmente los más cercanos al antiguo régimen progresista de Espartero, veían con recelo esta canonización de Diego de León. Consideraban que se exageraba su papel o que se omitía su participación en una conspiración armada. Sin embargo, estas voces fueron quedando aisladas frente a la fuerza del mito que crecía en torno a él. La imagen del joven general, apuesto, valiente y sacrificado, encajaba perfectamente en el imaginario de una nación que buscaba héroes en medio de la confusión. A medida que avanzaban los años, el nombre de Diego de León fue inmortalizándose en la vida cotidiana de España. Una calle en el corazón de Madrid fue bautizada con su nombre, y aún hoy sigue recordando a los transeúntes que allí vivió y murió un hombre que puso la lealtad a la patria por encima de todo. En otras ciudades, también surgieron calles, plazas y colegios con su nombre, perpetuando su legado entre generaciones que no lo conocieron en vida, pero que aprendieron a admirarlo. Para los historiadores militares, su figura representa una síntesis de los dilemas del siglo XIX español, la lucha entre absolutismo y constitucionalismo, entre caudillismo y legalidad, entre ambición personal y sentido del deber. En medio de ese torbellino, Diego de León eligió un camino recto, sabiendo que podía costarle la vida. Y así fue. Pero su decisión, lejos de hundirse en el olvido, quedó grabada como un ejemplo de firmeza moral. De este modo, aunque su carrera fue breve, truncada por la violencia de una España en guerra consigo misma, su impacto fue duradero. No dejó tratados, ni memorias, ni discursos extensos. Su legado se expresó en acciones, en la carga impetuosa contra los carlistas, en la defensa tenaz de los ideales liberales moderados, y en la entereza con que afrontó la muerte. En la siguiente parte, abordaremos cómo su figura fue reinterpretada a lo largo de las décadas siguientes, su presencia simbólica durante el reinado de Isabel II y el posterior uso de su imagen durante la restauración borbónica. Porque Diego de León, más allá de su tiempo, se convirtió en algo más que un militar, fue una idea, un arquetipo del deber cumplido.
Con el paso del tiempo, la figura de Diego de León no solo sobrevivió al olvido, sino que se transformó en un pilar simbólico de la identidad militar y nacional durante el convulso siglo XIX español. Su nombre, evocado en salones, cuarteles y plazas públicas, adquirió el peso de una leyenda forjada no solo por su valentía en el campo de batalla, sino por la rectitud de sus principios hasta el momento de su muerte. Durante el reinado efectivo de Isabel II, iniciado tras la caída de Espartero en 1843, Diego de León fue recuperado como un mártir del régimen isabelino. Se le presentaba como un defensor de la legalidad dinástica frente a la usurpación del poder por parte del regente. En los círculos moderados y dentro del ejército, se propagó la idea de que había sido víctima de una justicia política más que de una traición real. Aquella ejecución, que en su día pretendía ser un castigo ejemplar, acabó consolidando su imagen de héroe. El Ministerio de la Guerra comenzó a reivindicar su memoria mediante actos solemnes. Algunos de sus antiguos compañeros de armas, que para entonces ocupaban cargos de responsabilidad en el gobierno y el ejército, contribuyeron a difundir su legado. Se promovieron artículos, retratos oficiales y panegíricos que idealizaban sus gestas militares, particularmente su heroica acción en Arcos de la Frontera y su participación decisiva en la Primera Guerra Carlista. Su rostro apareció en litografías populares, muchas veces acompañado de escenas patrióticas o frases célebres. En las academias militares, su biografía se usaba como ejemplo de liderazgo moral. Su negativa a ser vendado antes del fusilamiento se relataba como la prueba suprema de su temple. El joven general que enfrentó sin pestañear la muerte se convirtió en el epítome del honor castrense. En paralelo, la literatura romántica también se apropió de su imagen. Poetas, novelistas y dramaturgos del momento lo representaron como el arquetipo del soldado leal y trágico, joven y valiente, que cae víctima de la injusticia política. Algunas obras teatrales incluso dramatizaron sus últimos días, dándole un tono casi cristológico, un hombre sacrificado por su fidelidad a una causa, al margen de la política partidista. En ese relato, Diego de León no era un conspirador, sino un hombre íntegro que había desafiado al poder en nombre de ideales superiores. Durante las décadas siguientes, su legado se convirtió en parte del imaginario colectivo de una España que seguía enfrentando tensiones entre absolutismo, liberalismo y republicanismo. Cada vez que el país entraba en crisis institucional, y lo hizo varias veces a lo largo del siglo. La evocación de Diego de León reaparecía como recordatorio de lo que significa actuar con honor incluso frente a la adversidad. A finales del siglo XIX, con la llegada de la Restauración borbónica tras el derrocamiento de Isabel II y el turbulento sexenio democrático, la imagen de Diego de León volvió a ocupar un lugar destacado en el discurso oficial. Esta vez, sin embargo, su figura fue adoptada por sectores más amplios del espectro político, e incluso conservadores que en su día lo habrían criticado pasaron a admirarlo por su compromiso con el orden y la legalidad. Se hablaba de él como un militar que, aunque moderado, había entendido que la patria estaba por encima de las pugnas ideológicas. En las celebraciones castrenses, su nombre era recordado junto al de otros héroes como Baldomero Espartero, con quien, paradójicamente, había tenido un enfrentamiento mortal. Esta reconciliación simbólica de figuras antagónicas mostraba la voluntad del régimen de restauración de consolidar un relato patriótico unificado, donde todos los que habían servido con honor merecían respeto, más allá de sus banderas. A nivel educativo, Diego de León empezó a aparecer en manuales escolares. Su figura era presentada como un ejemplo de heroísmo, y se enseñaba a los jóvenes a admirar su decisión, su capacidad de liderazgo y su trágico destino. Aunque el relato oficial omitía en gran medida el contenido subversivo de su conspiración, se exaltaba su patriotismo y su sacrificio personal. También en el arte de la época se hallan vestigios de su legado. Pinturas históricas lo representaron con uniforme de gala, espada en mano y mirada resuelta. Su ejecución fue retratada en grabados que circulaban entre las clases educadas como símbolo de resistencia frente al poder arbitrario. Y en el ámbito popular, no fueron pocos los romances y canciones que lo mencionaban, manteniendo viva su memoria entre la gente sencilla. Pero su legado más duradero fue probablemente en la estructura moral del ejército. Para generaciones de oficiales, Diego de León representaba el ideal de un militar que no solo obedece, sino que también reflexiona, que sabe cuándo es necesario enfrentarse al poder en defensa del honor y de la patria. Su muerte se convirtió en un recordatorio de que la lealtad no puede estar desvinculada de la justicia. En la siguiente y última parte, abordaremos el legado final de Diego de León,
cómo se recuerda hoy su figura, cómo ha evolucionado su imagen a través de los siglos y qué lugar ocupa en la historia de España contemporánea. Con el paso de los siglos, la figura de Diego de León ha ido perdiendo la presencia dominante que tuvo en el siglo XIX, pero no ha desaparecido del todo. Su legado permanece silencioso, pero firme en las páginas de los libros de historia militar en los callejeros de ciudades españolas, y en el recuerdo de quienes se han detenido a estudiar su vida como ejemplo de convicción, valor y sacrificio. En Madrid, la calle que lleva su nombre es quizás el homenaje más visible y cotidiano. Transitada a diario por miles de personas, muchos desconocen quién fue aquel joven general que enfrentó el paredón con serenidad. Y, sin embargo, esa calle recuerda una historia poderosa. Diego de León, que murió con apenas 36 años, dejó una huella tan intensa que su nombre quedó grabado en el corazón de la capital. Allí donde fue fusilado, muy cerca de lo que hoy es la calle Conde de Peñalver, se alzó con el tiempo un pequeño recuerdo de su acto final. A lo largo del siglo XX, la imagen de Diego de León fue reinterpretada según el contexto político. Durante la dictadura de Primo de Rivera y el franquismo, su figura fue rescatada por la propaganda militarista, que exaltaba las virtudes de la obediencia, el patriotismo y la disciplina. Sin embargo, esta apropiación parcial distorsionaba algunos matices fundamentales de su historia. Porque Diego no fue un militar servil, ni un simple ejecutor de órdenes, fue un hombre que se rebeló contra un poder que consideraba ilegítimo, y que actuó siguiendo su propia conciencia. Ya en la democracia, la historiografía española ha procurado devolver a Diego de León su dimensión real. No solo como héroe militar, sino como un actor complejo de una época convulsa. Se ha subrayado su compromiso con la monarquía constitucional, su crítica al autoritarismo, y su visión de un ejército subordinado a la ley. De este modo, se lo ha ido despojando del uso propagandístico que sufrió durante décadas, para devolverle la dignidad de un personaje histórico íntegro. En el ámbito académico, su papel en la Primera Guerra Carlista sigue siendo objeto de estudio. Se reconoce su capacidad táctica, su visión de conjunto y su liderazgo carismático. Algunos autores lo comparan con otros jóvenes oficiales europeos de su tiempo, como Napoleón en sus inicios, por su precocidad y habilidad. Pero siempre se destaca su singularidad, no buscó coronas ni dictaduras, solo una España en orden, regida por la ley y la justicia. La memoria de Diego de León también sobrevive en el terreno más intangible, el de los valores. Su historia es, en esencia, una lección moral. Enseña que no basta con tener poder o con escalar posiciones, lo importante es cómo se usa ese poder, y si se está dispuesto a pagar el precio por ser fiel a los propios principios. Pudo haber huido, pudo haberse retractado, pero eligió el camino del deber. No dejó una familia influyente, ni descendientes que perpetuaran su apellido. Su legado es su ejemplo. En tiempos donde la corrupción, la traición o el cinismo han empañado tantas trayectorias públicas, Diego de León ofrece una historia distinta, la del hombre que se mantuvo firme, incluso cuando todo se volvía en su contra. Hoy, su historia está siendo recuperada por divulgadores, historiadores y apasionados de la historia militar. Canales, libros y artículos vuelven a contar su vida, y rescatan esa mezcla de romanticismo, honor y tragedia que lo rodea. Porque la vida de Diego de León no es solo una crónica del pasado, es también una pregunta abierta al presente. ¿Qué significa el deber? ¿Dónde están hoy los hombres que prefieren morir antes que traicionar sus principios? Así concluye la vida de un general que no buscó la gloria, pero la encontró. Un joven de noble corazón, que supo liderar con firmeza, luchar con valentía y morir con dignidad. Diego de León no fue simplemente una víctima de su tiempo, fue, sobre todo, un testigo de lo que puede ser un hombre cuando elige la rectitud por encima de la conveniencia.